¿Qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a un video más, y el día de hoy estaré dando respuesta a un tema que me han preguntado muchísimo realmente en muchos de los comentarios en redes sociales. Macros, ¿sí? ¿Cómo utilizar macros? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se usa? Y créanme que en este video lo tienen que ver de principio a fin para que aprendan a utilizar macros como unos expertos. No es ninguna cosa del otro mundo. Vamos a perder el miedo a esa palabrita que a veces suena como muy complicada, pero van a ver que no, que es bastante sencillo si aplican lo que explico en este video. Así que no perdamos más tiempo y empezamos. Pues bien, tengo aquí yo una hoja de cálculo y vamos a empezar justamente por los requerimientos que debemos tener para crear una macro. Y los dos requerimientos principales, esta pestañita que ustedes ven aquí, programador, y la segunda es el tipo de archivo, ¿sí? Antes de ver cómo se agrega esto, para quienes no tengan agregado esta ventana de programador o desarrollador, no olviden seguirme, suscribirse al canal, suscríbanse al canal, activen la campanita para que estén al tanto de las publicaciones que hacemos, 2 videos por semana, y también no olviden dejar sus deditos arriba, sus comentarios, los leo, aunque a veces no respondo todos, pero los leo, créanme que los leo todos, y yo poder seguir generando contenido en base a las preguntas que ustedes me van haciendo, ¿no? Estas dos cosas, como dije, primordiales para poder crear una macro. Y vamos a ver qué significa macro, para qué sirve, qué son las macros. Primeramente, programador o desarrollador. Y segundo, el tipo de archivo, ¿no?, que debemos guardar para que una macro funcione. Programador, ¿cómo lo activamos? Muy sencillo. Nos vamos a archivo, ¿sí? Y archivo nos vamos a la parte de opciones, al último. Y en opciones, en donde dice personalizar cinta de opciones, aquí en esta parte, vamos a darle clic y vamos luego a la derecha a buscar esta opción de aquí, que por lo general está desactivado. Depende de la versión que tengan, va a decir programador o dirá desarrollador. Ustedes van a simplemente a marcarle como visto para que se active y luego le ponen aceptar, ¿sí? Y listo, con esto ya está listo. Yo voy a poner cancelar porque ya lo tengo activo. Primer paso, ese activará la opción de programador o desarrollador. Segundo, el archivo tiene que estar guardado como archivo de Excel habilitado para macros. ¿Cómo hacemos eso? Archivo, vamos a guardar como, y cuando decimos examinar y nos aparece esta ventana, vamos a escoger aquí en tipo de archivo, vamos a escoger libro de Excel habilitado para macros. Esta opción de aquí que ustedes ven, libro de Excel habilitado para macros, es la que tienen que habilitar. Le ponen el nombre al archivo, el que ustedes quieran. Yo voy a poner el ejemplo, ¿sí? Y le ponen guardar. Estas dos primeras cosas fundamentales para que funcione cualquier macro. Listo, una vez que tenemos eso, vamos a comprender qué es una macro. Pues bien, una macro no es más que un proceso o un conjunto de procesos que pueden ser ejecutados en cualquier momento, sobre todo cuando los procesos son repetitivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de, por ejemplo, si yo soy una persona que tengo que realizar un proceso repetitivamente todos los días, copiar registros, sumar registros, calcular, agregar columnas, agregar filas, qué sé yo, el proceso que sea, yo puedo asignarle ese proceso a una macro. Y cada vez que ejecute esa macro, la macro hará el proceso por mí. Pero debemos tener en cuenta que ese proceso no debe tener errores, es decir, debemos hacerlo paso por paso, bien hecho, porque la macro, si cometemos un error durante el proceso de grabación de macro, ese error también lo ejecutará la macro. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Y existen dos formas de crear macros. Una, que es mediante el uso de teclado, ratón y la hoja de cálculo, que es la más sencilla, ¿no?, para no programadores, que es la que vamos a ver ahora. Y la segunda, que es con lenguaje de programación. También vamos a ver, simplemente para que tengan una idea, cómo se genera el código fuente. No vamos a ver lenguaje de programación, ni mucho menos, porque sé que la mayoría de personas que me siguen no son programadores, no han estudiado programación. El mayor porcentaje de personas que siguen este canal son, no sé, secretarias, asistentes, auxiliares, emprendedores, estudiantes que tienen su negocio, empleados públicos, privados, que no tienen una formación en programación. Es por eso que decido hacerlo de esta manera, ¿no?, de la forma más sencilla, pero hay que tener un poquito de cuidado para no cometer errores, sobre todo, ¿no? Entonces, bien, vamos a suponer que yo tengo, por ejemplo,
Miren, yo tengo, permítanme primero, voy a borrar las macros que tenía yo aquí. Esto ya les indico luego cómo se hace, ¿no? Voy a eliminar estas dos. Listo, entonces vamos a suponer que yo tengo aquí nombre, ya, apellido y ciudad, por ejemplo. Y todos los días tengo que ingresar datos del nombre, apellido y la ciudad aquí. Y cada vez que ingreso un dato le voy a alinear a la derecha. Voy a ponerle un estilo, ¿sí? Por ejemplo así. Y aquí ingreso esos datos y quiero que todas las veces estos datos se vayan guardando en una tabla, por ejemplo. Y es un proceso que tengo que hacerlo cada vez que escribo algo aquí, que se genere en una tabla. Puede ser en esta misma hoja, puede ser en otra hoja, eso no es problema. Vamos a asignar ese proceso a una macro. Este es solamente un ejemplo de lo que podemos hacer. Ustedes, en el momento que ya sepan cómo utilizar las macros, esto tienen que practicar. Igual les voy a dejar este archivo de plantilla para que ustedes lo puedan utilizar y hacer y practicar. Pueden adaptarlo a la cantidad de información que ustedes tengan, eso no es problema alguno, ¿sí? Aquí lo estoy haciendo con poquitos datos para que sea algo rápido, pero ustedes pueden adaptarlo a cualquier tipo de dato. Entonces, ejemplo, digo, yo quiero que esto se guarde acá, digo nombre, apellido y ciudad, y se me vaya creando una lista de datos aquí, de los registros que voy insertando acá. Por ejemplo, no sé, se me ocurre. Y aquí yo puedo poner, por ejemplo, Juan, ¿sí? Pérez, el infaltable, ¿no? Y ciudad, no sé, Quito. Entonces, ¿qué quiero yo? Que al pulsar un botón, esta macro haga esto. Copie estos datos de aquí y me inserte los datos acá. Y se vaya creando una lista. Lo primero que voy a hacer es a esto de aquí, convertirlo en una tabla. Insertar tabla, o pueden poner control T directamente, ubicados aquí, ¿no? Digo tabla y digo, miren cómo se seleccionó, y digo la tabla contiene encabezados, que sí, aceptar, y ya se creó una tabla. Entonces, bien, ahora sí, vamos a grabar la macro que haga esto. Antes de grabar la macro, eso sí, una recomendación importante, deben tener claro todo el proceso que ustedes van a hacer dentro de la macro, ni más ni menos. Y siempre recomiendo yo que el proceso de grabación inicie con un clic, ¿sí? Un clic normal en la posición inicial del dato que vayamos a utilizar, y termine también con un clic final en la posición en donde iniciamos y con una tecla escape, y ya van a ver por qué. Ejemplo, entonces aquí en programador voy a grabar yo mi macro. La grabación de la macro la tenemos acá donde dice grabar macro. Háganle cuenta que es como una grabación de pantalla. ¿Alguna vez grabaron pantalla en una computadora? Es lo mismo, salvo la diferencia de que no se va a grabar la pantalla como un video, sino que únicamente la macro va a grabar los procesos que hacemos durante la grabación. Si copiamos, si pegamos, si agregamos, si eliminamos, si calculamos, todos esos procesos van a quedar grabados dentro de la macro. Y luego lo podremos utilizar en cualquier momento. Entonces, fíjense, voy a poner grabar macro. Lo primero que me pide es, miren ustedes, el nombre de la macro. ¿Qué nombre le voy a poner? Este nombre recomiendo que sea el nombre del proceso que vayamos a hacer. En este caso, por ejemplo, voy a ponerle guardar datos. Guardar datos sin espacios. Esto no puede tener espacios. Todo tiene que ser unido, sin símbolos especiales ni mucho menos. Tecla de método abreviado. Esta es una tecla o un atajo, si se quiere, de teclado que podemos asignarle. Yo la verdad nunca le asigno porque ya existen muchos atajos de teclado, y cuando hay un atajo, por ejemplo, de control P, yo puedo poner aquí la P, la I, la U, lo que sea. Cada vez que presione esto, si es que ese atajo ya existe, voy a tener conflicto, ¿no? Prefiero dejarlo en blanco. Nada más, solamente eso, el nombre, y decimos aceptar. Y miren lo que va a pasar acá arriba. Miren en este botón de grabar macro cómo va a cambiar cuando yo ponga aceptar. Miren, digo aceptar y fíjense, aquí ya cambió. Ya me dice detener grabación. Esta es la señal que me indica que ya la macro se está grabando, está en proceso de grabación. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que yo haga de aquí en adelante quedará grabado dentro de la macro hasta que yo la detenga, ¿sí? Entonces, como yo quería copiar esto, pegarlo acá, ¿qué va a pasar? Pues que tengo que hacer eso mientras la grabación dure.
No importa si se demoran, la macro no es que se va a demorar. Si ustedes se demoran 5 minutos, la macro se va a tardar 5 minutos en ejecutarse. No, eso no tiene nada que ver porque la macro igual se ejecuta de forma inmediata. Lo que sí, como les dije, iniciar con un clic en donde voy a iniciar mi proceso de macro. Como yo quiero copiar esto, lo primero que hago es darle un clic en la primera celda, ¿sí? Y de ahí voy a seleccionar todos estos datos, porque esto lo quiero copiar acá. Digo control C, ¿no es cierto? Miren, ya se marcó, esto está grabándose dentro de mi macro. Me voy acá, clic normal y luego le doy clic derecho y digo pegado especial. ¿Por qué pegado especial? Porque voy a transponer, es decir, voy a convertir esta columna en fila. ¿Ya? Digo transponer y digo aceptar. Miren cómo se copió. Esto si es que los datos fuesen, como en este caso, datos consecutivos. Si es que fuesen datos de diferentes celdas, hay que copiarla de una por una. Control C, Control V, Control C, Control V, ir pegando una por una. ¿Sí? En este caso, como son 3 datos consecutivos, lo hago así. Una vez que tengo pegado, fíjense, ¿qué es lo que voy a hacer? Doy un clic normal, me ubico por acá y digo escape. ¿Se acuerdan que dije que finalice con un escape? Digo escape para que se quite el contorno de copiado y no se quede marcado así, porque si yo hubiese detenido la grabación ahí, iba a quedarse marcado estas 3 celdas con ese contorno de copiado. Entonces, si ya se copió, veo que está bien, perfecto, digo muy bien, detener mi grabación. Vamos a suponer que yo detengo la grabación ahí, digo perfecto, bien, ya está. Detengo la grabación y listo. Mi macro está guardada. Ahora, ¿cómo ejecuto esa macro? Nos vamos a insertar un botón. Ahora, podríamos insertar aquí mismo en programador, insertar y podemos insertar este botón de aquí o el botón de acá. Pero yo prefiero que sea insertar una forma, ¿no? Son más simpáticas las formas. Por ejemplo, escojo esta de aquí que es la forma que tiene los bordes redondeados. Esta de aquí. Selecciono y digo, por ejemplo, aquí. Voy a poner aquí el botón que diga clic derecho, editar texto y digo guardar. Está muy pequeño, ya, por ahí. Y digo que sea centrado, izquierda, derecha, arriba, abajo. Y ya, listo. Entonces miren, si yo cambio, digo José Martínez, Ciudad México, o DF, pongamos. ¿Sí? Si yo digo guardar, perdón, me falta. No puede hacer esto nada si no está asignado la macro, ¿no? Bueno, ahora que asumo este faltante. Clic derecho, ¿sí? Clic derecho, asignar macro. Tengo que yo asignarle el proceso de la macro que acabo de crear, tengo que asignarle al botón, ¿sí? Clic derecho, asignar macro y aquí me va a aparecer la lista de macros disponibles. Como en este caso la única macro que he guardado hasta ahora se llama guardar datos, selecciono y digo aceptar. Doy clic fuera del botón y miren cómo ya se convierte en un botón porque está asignado un proceso a ese botón. ¿Qué proceso? La macro que acabé de grabar. Pero miren qué es lo que pasa. Si doy clic, miren, me sobreescribió el dato anterior. Si yo pongo cualquier cosa, digo guardar, miren, me sobreescribe. No está insertando las filas para que se cree una tabla. Entonces, ¿por qué hice esto? Para que notemos que si es que algo olvidamos hacerlo en la macro, pues la única solución, si lo estamos haciendo de esta manera, es volver a grabar la macro. Y es lo que tenemos que hacer. Volver a grabar la macro para hacerlo bien. Por eso es que no hay que olvidar ningún solo paso de todos los procesos de grabación. Volvemos a grabar la macro, pero ya insertando el espacio aquí. Programador, grabar macro. Voy a ponerle el mismo nombre, ¿no? Guardar datos se llamaba, ¿no? Guardar datos y digo aceptar. Me dice que quiero sobreescribir, digo sí. Perfecto, ya se está guardando la macro. ¿Qué voy a hacer? Lo primero, ¿sí? Voy a insertar un espacio en blanco aquí. ¿Por qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer primero eso? Porque eso va a suceder cada vez que ejecute la macro. Lo primero que va a hacer es insertar un espacio en blanco aquí para que a su vez esto baje. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Un clic, el clic inicial, ahí, y selecciono. Una vez que está seleccionado, clic derecho y digo insertar y digo columna arriba para que me agregue una columna arriba de la selección y esa baje. Fíjense, ya bajó, ya me queda aquí el espacio en blanco, entonces ahí sí voy a copiar esto de acá. Clic ahí,
selecciono, digo control C. Una vez que está seleccionado, me ubico acá, clic derecho, pegado especial y digo transponer, aceptar, y miren, ya se ha insertado aquí y se mantiene el anterior aquí, ¿sí? Una vez que está insertado, fíjense, está esto marcado, tengo que quitarlo. ¿Cómo lo quito? Digo escape y listo. Creo que ahí está suficiente, digo muy bien, me parece que si eso es todo, detengo la grabación. Una vez que he detenido la grabación, vuelvo a asignarle la macro, ¿no? Porque la volví a agregar. No es necesario a veces, pero yo sí lo hago. Sí, vuelvo a asignarle la macro con clic derecho y vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo digo guardar, miren, agrego más datos, digo guardar, se va agregando los datos a mi tabla de esta manera. ¿Sí ven? Y ya se va creando la base de datos. Ahora, quiero que vean algo. Yo de esta forma he creado una macro en donde puedo ir guardando datos en esta tabla. De la misma forma yo pudiese hacer que esos datos se guarden en otra hoja. Exactamente lo mismo. O sea, hago el mismo proceso que hice aquí, copiar, pegar, simplemente que si estuviese en otra hoja, lo hiciera acá. Insertar la fila, desplazarla hacia abajo, pegar, lo mismo. Y luego regreso acá y dejo sin marcar el contorno, todo lo mismo. Es exactamente lo mismo. Quiero que vean ustedes, por ejemplo, si nos vamos a programador, nos vamos a macros, ¿sí? Y yo digo, por ejemplo, modificar. Está la única macro que tengo, ¿no? Digo modificar. Quiero que vean ustedes cómo aquí se crea el código fuente de la macro que acabamos de crear. Fíjense, aquí nos muestra toda la codificación que Excel crea cuando hicimos la macro. Fíjense, nos crea el rango de la tabla 2, así se llama. Nos hace un list, una selección de la fila, nos agrega la fila. Este es el código para agregar la fila. Nos dice en qué rango está la selección. Luego está el copiado, si ven, nos dice de qué rango es la selección. Luego nos hace el pegado especial. Luego nos hace la operación de transponer, que está aquí, ¿sí? Nos pega, nos hace la transposición de columnas a filas. Luego quitamos el rango con selección, aplicación, el modo de copia le ponemos falso para quitar el contorno. En fin, esto se pone solo. Esto Excel lo hace solo cuando nosotros grabamos. Ahora, si quisiéramos modificar algo, lo deberíamos hacer aquí. De lo contrario, para regresar a Excel, lo que hacemos es irnos acá arriba al icono de Excel y volvemos. De lo contrario, pues si lo hacemos de la forma de acá, pues hay que volver a grabar la macro desde cero. Es lo recomendable. Seguramente se preguntarán, bueno, eso para copiar, pero ¿y qué tal que queremos una fórmula? Que nos haga una fórmula. De la misma manera. Aquí yo tengo esto que dice función y tengo estos datos. Supongamos que yo quisiera que por medio de una macro me haga, no sé, me saque los campos únicos de aquí, por ejemplo. ¿Sí? Que me saque los campos únicos. Digo, me voy a insertar y voy a insertar un botón, ¿cierto? Todo lo que nosotros podamos hacer de forma manual lo podemos asignar a una macro. Todo lo que podamos hacer de forma manual en una hoja lo podemos hacer asignando a una macro. Ejemplo, digo únicos. Ya no sé, se me ocurre. Voy a extraer los campos únicos de esta tabla de acá. Nada más que eso. Me voy a inicio y esto le voy a decir que vaya centrado. ¿Ya? Y le voy a ubicar por aquí. Son ejemplos que les estoy dando, pero ustedes pueden utilizarlo de la función que ustedes gusten, ¿no? ¿Y qué hago? Me voy a programador, me voy a grabar macro y aquí voy a poner el nombre, por ejemplo, únicos mismo, ¿no? Únicos o irrepetibles y digo aceptar. Voy a hacer que por medio de este botón me muestre los datos únicos de los nombres de la tabla. ¿Qué hago? Me ubico aquí, ¿sí? Ya se está grabando la macro, ¿no? Ojo, ¿por qué? Porque aquí ya me muestra el botón que dice detener. Eso significa que ya se está grabando. Como se está grabando, ya di clic aquí, el clic inicial, digo únicos. Esta es la función que voy a utilizar. Me dice que seleccione la matriz. Voy a seleccionar de esta matriz de aquí, ¿sí? Y voy a decir, punto y coma, que me dé solo las filas únicas. Selecciono esto y pulso Enter. ¿Ya? Y miren cómo me ha dado los campos únicos. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si yo me fijo, aquí queda grabado la macro. ¿Sí ven?
queda grabado la macro, la función, perdón, queda grabado la función. Si yo quisiera, puedo quitar esa función para que solo se queden pegados aquí los valores. Todo esto dentro de la grabación que estoy haciendo, ¿sí? ¿Cómo podría hacer eso? ¿O para qué sirve? Para cuando tenemos varias macros, por ejemplo, o varios procesos. No quiero que se cambie estos datos, porque si ustedes se fijan, esta información está aquí, y si yo cambio aquí algún dato, esto también va a cambiar. Entonces, si yo quisiera que solamente quede los datos, ¿qué hago? Por ejemplo, dentro de la misma grabación de la macro, digo control C, y aquí mismo, en el mismo rango, le doy clic derecho y digo pegado especial, y pego solo valores. Van a ver ustedes como acá desaparece la función. Miren, digo escape, miren, ya desapareció la función, pero me mantiene los valores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo detengo ya mi grabación, le asigno con clic derecho la macro, digo únicos, así se llamaba, aceptar, y fíjense, voy a borrar esto, ¿sí? Selecciono y le borro, y cada vez que yo pulse aquí me va a mostrar los datos únicos de los nombres, ¿sí? Fíjense, de esta forma. Si yo quito, puedo hacer lo mismo para que me muestre, por ejemplo, los campos únicos de las comunidad. Si tuviese aquí valores numéricos, puedo hacer que me muestre una sumatoria con la función buscar, qué sé yo. Todo lo que podamos hacerlo manualmente lo podremos hacer por medio de una macro. Y de la misma forma, si nos vamos a programador y decimos macros y vamos a únicos y decimos modificar, van a ver ustedes que aquí ya apareció otra macro que se llama únicos. Fíjense, siempre empieza con sub, sv, y termina con end sub. Y dentro de esto está el proceso. Únicos es el nombre de la macro, de la segunda macro, si ven. Guardar datos es el nombre de la primera macro. Y aquí es lo que yo hice. Seleccioné el rango, activar la celda y me dice, aquí estoy aplicando la función, ¿no? Campos únicos, pero esto ya en código fuente, ¿no? Campos únicos, aquí está el rango de valores de la tabla, me dice falso porque yo pedí que sea solo filas únicas, y luego me copia en este rango los valores de selección. Luego hacemos el copiado y pegado especial, esto es para quitar la fórmula, ¿sí? Fíjense, y pues me marca luego un rango y se aplica el modo de copiado. Y este lenguaje de programación que es Visual Basic lo crea automáticamente Excel cada vez que creamos una macro. Si yo quisiera, por ejemplo, tuviera aquí una tabla de totales, ¿sí? Supongamos, tengo una tabla de totales y quiero, voy a poner un número aleatorio, ¿no? Aleatorio voy a poner entre 1000 y 10.000, ¿ya? Y le copio para los demás, ya tengo una lista de valores aquí. Y si yo quisiera, podría hacer lo mismo, pero por ejemplo aquí ponerle suma, ¿sí? Insertar una ilustración, digo forma, voy a ponerle que se llame suma, ya, digo inicio y le pongo centrado. Y esto lo que hará es sumarme los valores o promedio, lo que ustedes quieran, ¿no? Programador, grabar macro, le voy a poner sumar, digo aceptar, ¿no es cierto? ¿Qué tal que quiero el total de la suma sacarlo por acá? Entonces me ubico ahí y a la macro se está grabando, fíjense. Digo igual suma, abro rango, selecciono todos los valores, cierro, pulso enter y me da la suma, ¿sí? Pero aquí ¿qué es lo que está pasando? Miren, ¿qué es lo que pasó? Aquí volvió a activarse el total. ¿Por qué? Porque está una función dentro. Voy a detener la grabación. Cuando yo note que tengo un error dentro de la grabación de la macro, o caigo en cuenta que sucedió algo no previsto, como en este caso, que cambiaron estos valores, si se fijaron, retrocedan el video y vean el momento que yo puse aquí enter, cambiaron estos valores porque esto está con función. Voy a detener la grabación para volverla a hacer. ¿Por qué? ¿Qué tengo que cambiar primero? Esto no tiene que estar con función dentro. Ya tengo mis valores aleatorios. Control C y lo pego ahí mismo, sobre sí mismo, con pegado especial, solo valores, para que se quite la fórmula, la función. Miren, ahí está solo valores ya. Entonces cuando yo haga nuevamente la función en la macro, ya no van a cambiar estos valores de aquí. Fíjense, programador, grabar macro, voy a decir sumar, aceptar, sobreescribir, digo sí y vamos. Ya se está grabando la macro, ¿no es cierto? Digo primero
el clic inicial, no se olvide. Clic ahí porque quiero que ahí me aparezca el resultado. Igual, sumar, abro paréntesis y de ahí selecciono. Clic aquí y digo hasta acá. Cierro, digo enter. ¿Qué pasó ahí? Perdón, es igual suma. ¿Ya? Suma. Ojo, este error que ocurrió probablemente ocurra cuando ejecute la macro. Vamos a ver qué pasa. Ya está el resultado. Está con la función, pero quiero que se quite la función, solo me aparezca el resultado. Control C y sobre sí mismo, pegado especial, solo valores. Aceptar. Ya se quitó la función. Clic derecho, escape y detener grabación. Vamos a ver si sucede ese mismo error cuando vuelva a ejecutar la macro. Clic derecho y voy a asignarle la macro y digo sumar. Aceptar. Ya está asignado la macro. Vamos a ver qué pasa. Sumar. No me dio el error. ¿Por qué? Porque yo le puse aceptar y corregí. Entonces, miren, de esta manera, si yo cambio los valores o lo que sea, esto no va a cambiar hasta que yo pulse la opción de sumar. Digo sumar y listo. Y recuerden que esto siempre tiene que estar grabado en archivo de Excel, formato de archivo de Excel habilitado para macros. Y de esta manera, amigos, pueden ustedes aplicar una macro a cualquier tipo de proceso que ustedes gusten. Lo que tienen que tener identificado es de principio a fin cada proceso, que es exactamente lo que va a hacer, y pueden aplicarlo en cualquier tipo de procedimiento dentro de su hoja de cálculo. Ya saben, amigos, espero que les haya sido de provecho, espero que les saquen la mayor utilidad posible. No olviden suscribirse al canal, voy a dejarles la plantilla aquí descargable y nos vemos hasta la próxima.